Ya han pasado 77 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y siempre vuelven a aparecer nuevos hechos para de alguna manera investigarlos, pensarlos, conocerlos, y los referentes también hoy hablan de estos hechos. Benjamin Netanyahu afirmó que el presidente norteamericano Roosevelt se negó a bombardear Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Y este es un tema que ha aparecido muchas veces en la historia y en el análisis. Vamos a ver qué nos dice un especialista, un historiador, justamente en Israel. Me refiero a Joel Schwartz. Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, y buenas tardes buenos días en realidad a toda la audiencia de Radio High en América Latina. Joel, se ha dicho tantas veces que, bueno, Roosevelt y los norteamericanos podrían haber bombardeado las vías terrestres de los trenes y que esto hubiera hecho una diferencia, y muchos han dicho, bueno, el mundo miró para otro lado, las potencias también. ¿Qué dirías respecto a esto? Mira, yo creo que hay que diferenciar la cuestión moral del grado de compromiso o de indiferencia que los países, que las naciones tuvieron con la catástrofe que vivió el pueblo judío dentro de la catástrofe mayor que fue los millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial y específicamente el exterminio de los judíos. Yo creo que hay que diferenciarlo del plano, llamémoslo práctico, de lo que puede ser las posibilidades reales de una acción de ese tipo dentro de la guerra. Es decir, yo creo que si nosotros queremos emitir una condena moral sobre lo que sucedió en aquellos momentos con muchos países del mundo, no solamente con con las potencias, sino también con otros países que tuvieron posibilidad de hacer más cosas para ayudar a los judíos, en especial a refugiados judíos que querían huir de Europa y no tenían a dónde ir a finales de los años 30, yo creo que esa condena moral es absolutamente válida. Ahora, específicamente cuando esa condena moral se centra, o se foca en tendrían que haber bombardeado Auschwitz, ahí ya entramos en una cuestión que es mucho más práctica, mucho más técnica, mucho más que tiene que ver con la estrategia de la guerra y con las posibilidades reales. Y en ese sentido me parece que como muletilla en el lenguaje cotidiano puede ser válido, pero como argumento histórico no tiene mucho de dónde sostenerse. Por eso la opinión unánime de los historiadores frente a unas declaraciones recientes de Netanyahu sobre este tema fue que no tiene de dónde sostenerse el argumento de que Roosevelt haya dicho pasarán sobre mi cadáver antes de enviar aviones a bombardear Auschwitz. Joel, ahora desde el punto de vista justamente militar de la guerra y habiendo estudiado este tema, ¿te parece que sí existía esa posibilidad y hubiese eso hecho una diferencia? Primero, muy bueno que vos lo diferenciás entre primero si existía la posibilidad y segundo si hubiera hecho la diferencia. Para empezar, hay que entender que cuando hablamos, no por casualidad se habla de bombardear Auschwitz, ¿sí? Auschwitz, si bien fue el epicentro de la última parte de lo que llamamos el exterminio, la solución final, para usar el eufemismo de los nazis, no es el único lugar ni es donde comienza el centro, donde comienza el exterminio de los judíos. El exterminio de los judíos comienza en la práctica en los vastos territorios de la Unión Soviética ya en 1941. Se va a trasladar a los campos o los centros de exterminio del este polaco en la primavera-verano de 1942. Y la posibilidad más cercana de entender lo que pasaba en el complejo Auschwitz-Birkenau e inclusive de bombardearlo, recién va a llegar en la primavera de 1944, cuando la mayoría de los judíos europeos ya fueron asesinados. Es verdad que todavía quedan algunos cientos de miles de judíos, en especial en lo que es en aquel momento territorio húngaro, que estaban siendo
trasladados, deportados a Auschwitz, donde la mayoría de ellos encontró la muerte. Pero primero hay que entender el contexto histórico de que el grueso del exterminio ya se había realizado. En segundo lugar, hay que entender que hasta que los aliados reciben la información y la pueden procesar, también va a pasar un tiempo que es un tiempo precioso. A ver, las primeras informaciones sobre el exterminio van a empezar a llegar a Occidente en 1943. Dentro de esto cabe mencionar un informe muy famoso, que es el informe escrito por el polaco Jan Karski, un tipo que es reconocido como justo entre las naciones, un aristócrata polaco que pertenecía a la resistencia, que se quedó en Polonia, a diferencia de muchos líderes polacos que eligieron el exilio cuando la invasión nazi, y Jan Karski logró penetrar a uno de los campos de concentración, no de exterminio. Él equivocamente creyó que estaba entrando en Belzec, que era uno de los primeros centros de exterminio. Él estuvo en otro campo, pero allí recabó muchísima información sobre el proceso de exterminio, y esa información luego él la transportó o la llevó a Inglaterra y a Estados Unidos. El segundo informe que vale la pena mencionar, que ya es específicamente sobre Auschwitz-Birkenau, recién se va a redactar a principios de 1944, cuando dos prisioneros judíos, Alfred Wexler y Rudolf Verba, van a conseguir huir en enero, febrero de 1944, van a conseguir huir de Birkenau, y después de muchas peripecias por distintos lugares de Europa, van a finalmente poder sentarse en una región neutral y escribir un informe que sí va a llegar a la mesa de Churchill y posteriormente a los altos mandos americanos. Ahora, todo este tiempo es un tiempo prudencial durante el cual el proceso de exterminio sigue a pleno. Nosotros sabemos que en el verano de 1944, cuando ya el exterminio está comenzando a bajar su intensidad, los aviones americanos fotografían el complejo Auschwitz-Birkenau, y hay algunas fotografías muy famosas que la mayoría de ellas recién se dieron a conocer en el año 2005, que nos muestran las distintas instalaciones. Es decir, en julio, agosto de 1944, los americanos y los británicos, por supuesto, ya saben lo que está sucediendo allí. Ahora viene la otra pregunta: si bombardeaban, ¿qué diferencia hubiera hecho? Primeramente, bombardear las cámaras de gas por la distancia en la cual se bombardeaba en ese momento con los aviones es algo extremadamente dificultoso desde el punto de vista técnico. También implicaba por ejemplo, necesidad de recargar combustible si se trataba de aviones americanos, aviones bombarderos americanos, y era un poquito más fácil en el caso de los aviones ingleses, pero también en ese caso implicaba una serie de dificultades técnicas. Era un poco más, tal vez, sencillo pensar en la posibilidad de bombardear las vías, pero bombardear las vías también, el resultado que iba a tener que iba a implicar sobre el exterminio de los judíos hubiera sido un resultado ínfimo, ya que los nazis contaban con una no infinidad, pero con una enorme cantidad de recursos humanos esclavos, que eran justamente los prisioneros judíos, con los cuales reconstruir las vías férreas en cuestión de días o en cuestión de horas. Por lo tanto, destruir las vías no hubiera implicado una detención del exterminio, acaso un retraso ínfimo, y la posibilidad de destruir las cámaras de gas era bastante remota. Pero aún en el caso de que se hubiera conseguido bombardear los crematorios de Auschwitz, el complejo, que nosotros llamamos crematorio, de complejo de crematorio, cámara de gas, y todo el proceso que se realizaba en cada uno de los 4 complejos que había en Auschwitz-Birkenau, no necesariamente eso hubiera significado el fin del exterminio. De hecho, nosotros sabemos que cuando los nazis empezaron a recibir dentro del campo de Birkenau cantidades industriales, cantidades enormes de contingentes que llegaban de los territorios de Hungría, y no podían asesinarlos porque no daban abastos para asesinarlos en el complejo que ya existía, volvieron a métodos mucho más primitivos de gasearlos en cámaras mucho más primitivas y quemar los cuerpos al aire libre. Es decir, que los nazis mismos estaban preparados para una eventualidad de que no pudieran procesar
como ellos usaban, con estos eufemismos industriales que ellos usaban para hablar del exterminio de los millones de judíos, procesar a estas víctimas de otra manera. Por lo tanto, el tema de los aliados no bombardearon Auschwitz, podemos verlo otra vez como un latiguillo, como una muletilla a la hora de cuestionar la actitud de los aliados o de los países de Occidente, pero de ninguna manera como una cuestión práctica que hubiera detenido, acaso atrasado, como vuelvo a decir, en un tiempo muy ínfimo, el proceso del exterminio en sí. Voy a agregar a todo lo que has dicho con tanta claridad que además un bombardeo en esa época histórica con la población judía que estaba en justamente Auschwitz no hubiera sido justamente algo que no hubiese resultado también con una muerte de muchos judíos seguramente que estaban en el lugar producto de esos bombardeos. Digo, parte de el análisis técnico que hay que realizar cuando uno habla de este tema. Y te quiero llevar a algo de hoy. Sí, Miguel, un segundito, solo quiero agregar, solo para que la gente entienda, estamos hablando de un campo que además de ser un campo de exterminio es un campo de prisioneros en el cual hay alrededor de 90.000 prisioneros judíos y acaso hay 1.500 alemanes. Es decir, está claro cuál sería la mayor proporción de las víctimas en el caso de que un bombardeo como ese, en forma masiva, se llevara a cabo. Exactamente, por eso lo quería mencionar. Y quiero llevarte, te decía, algo del presente pensando en el pasado, porque es una manera también de analizar. Hoy estamos viviendo una guerra terrible donde hay una invasión, como todos sabemos. Las guerras modernas, además de la tecnología, casi se transmiten online, pero con todo lo que se transmite, nunca tenemos la información completa para poder llegar a saber exactamente qué está pasando en el terreno. Lo saben aquellos que están en el terreno. Digo esto porque hay una pregunta que siempre se formula, Joel, y es, ¿el mundo sabía o no sabía? ¿Los países sabían o no sabían de lo que estaba ocurriendo con el exterminio de los judíos, más allá de estos informes que mencionaste, y entendiendo incluso que los alemanes tuvieron como política, bueno, siempre disfrazar para los judíos en parte y para el mundo una imagen que no hablaba de ese exterminio con todas las letras? Digo, la pregunta sigue siendo esta. ¿Sabía el mundo, sabían los países, tenían la información de lo que estaba pasando y miraron para otro lado, o había mucha desinformación en ese momento? Yo creo que la pregunta clave para entender esto, otra vez, desde el punto de vista histórico y tratando de no entrar en el terreno, vuelvo a repetirte que lo que dije al principio que es el terreno moral, y yo creo que en el terreno moral, sí, hubo una población judía que sufrió persecución, que sufrió confiscación de derechos y que solicitó ayuda al mundo y el mundo no le tendió la mano cuando le pudo tender la mano, y sobre esto no creo que pueda haber discusión posible. Cuando hablamos específicamente de lo que pasa con el proceso del exterminio, vos tenés toda la razón, el proceso de exterminio se realiza bajo un manto de secreto inclusive con la prohibición explícita para los que participaban de él, de difundir, de contar, de fotografiar, de dar algún tipo de información de lo que estaba pasando. Aún así, la información comienza a circular porque ninguna operación humana de esta magnitud se puede realizar en un manto de absoluto secreto, no entonces, sino ahora. Sin embargo, en el momento en que las informaciones que llegan son informaciones fragmentadas, son informaciones difíciles de creer, ¿sí? Porque ¿quién de nosotros puede creer, si no conociéramos el ejemplo de la Shoah, del Holocausto, quién de nosotros puede creer que hay un grupo pequeño de personas que mete a 1.000 o a 1.200 personas adentro de una sala, les apaga la luz y le tira una lata con gas y después recogen los cadáveres y los queman? O sea, humanamente es una pregunta, ¿sí? Hay todo un programa en Yad Vashem que se llama ¿cómo fue esto humanamente posible? La pregunta de cómo humanamente esto es posible muchas veces nos lleva a
dudar de la veracidad de los hechos cuando no los tenemos frente a los ojos. Que dicho entre paréntesis, muchas veces lo que hoy llamamos los negadores o los relativizadores del Holocausto se aprovechan hoy en día de esa incapacidad para mirar de frente al mal que todos tenemos por suerte, y a partir de ahí crear dudas sobre la veracidad de los acontecimientos. Entonces, de esa perspectiva, era difícil creer absolutamente todo hasta el punto, hasta el momento en el cual los informes aéreos, junto con los informes de los que se escaparon, junto con los informes de inteligencia de los países ocupados que mandaban a Occidente y demás, acumularon y dieron una imagen que ya era muy difícil, pensar otra cosa que no fuera que era realmente lo que estaba pasando. Pero para eso otra vez está la cuestión del cuándo. O sea, la imagen completa de lo que está pasando solo la van a tener los aliados hacia el final. Por lo menos estoy hablando, cuando hablo del final, del primavera-verano en el hemisferio norte de 1944, cuando ya la mayoría de los judíos europeos han sido exterminados. Es probable que quienes tenían mayor posibilidad de tener acceso a una información más verídica hayan sido los soviéticos, quienes sí contaban de alguna manera con más cercanía física y con mayor cantidad de espías o informantes en el terreno. Y ahí también hay una decisión política de que la liberación en definitiva fueron ellos quienes liberaron los campos de exterminio, pero la liberación de los campos de exterminio se va a realizar a medida que avance la guerra y dentro del proceso de avance de la guerra. Creo que has dado muchas claves, Joel, entre otras la dificultad que tenemos los seres humanos de confrontarnos con el horror y de asumirlo, porque la experiencia de la Shoah, claro, es la cúspide del horror, pero uno puede mirar cómo en tantas otras situaciones, muy cercanas incluso, bueno, el horror ha estado presente y las sociedades no han querido verlo, no han sabido verlo, Exactamente. y que esto, digamos, es una conducta humana tan habitual y frecuente, más aún en el contexto, en el caso de la Shoah, del marco de la Segunda Guerra Mundial, que implicaba algo incluso que iba por encima de la tragedia judía. Joel, gracias, importante poner un poco más de luz sobre estas declaraciones ahora, como has dicho, que apuntan a lo moral, pero que desde el punto de vista fáctico, histórico, es un poco más complejo en términos de lo que ha dicho Netanyahu, de que Roosevelt conocía y no quiso bombardear, bueno, Auschwitz o las vías de tren del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Miguel. Hasta la próxima y un saludo a la audiencia. Joel Schwartz, historiador, para hablar de este tema con seriedad, con profundidad y con equilibrio, como se requiere cuando uno ve los hechos históricos y en general los hechos que hacen a la humanidad, a nuestra especie, con nuestras particularidades. Como él dijo, evitamos, la gran mayoría, poder reconocer de que somos capaces de producir horror.